Hola, Ahora, ahí está. entonces A no ver, sé qué pasó. intenta ahora ver si podés. Espérame un segundo. Ahora puedo, supuestamente. Ahí está. Eh, Sí, ahí se ve. ahora puedo, espera. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Si yo me sitúo, espera que... presentación con diapositiva, desde el inicio. A ver. Sí, ahí está, listo. Bueno, gracias Gaby. De nada. Hola chicos, buenas noches, ¿cómo les va? Buenas Hola, tardes. profe, ¿todo bien? Buenas noches, profe. Profe, buenas tardes. Me Buenas sacan noches, profe, ¿cómo anda? bien, y ustedes, yo renegando con estas historias de internet que me sacan de quicio, más esta computadora que será muy tecnológica, pero no la entiendo. Pero bueno, el problema soy yo, no la computadora. A ver, chicos, ¿me escuchan bien ahí? Estoy compartiendo la pantalla. Sí, profe. Bueno, me dijo Gabriela cosa que me llamó la atención, que yo pensé que ustedes la práctica la iban a solucionar rápidamente en 2 segundos, después de tanto que hemos hablado del impuesto a las ganancias y justamente el práctico 1, 2 y 3, que son los más fáciles. Entonces, yo solo les quiero hacer en 5 minutos un redondeo final de algo, porque como este Power lo tienen, en este Power en realidad está todo lo que hemos visto vinculado con el objeto del impuesto a las ganancias. Ustedes tienen esto no es Filmina, en este Power, en esta hoja, las características del impuesto, bueno, todo eso lo paso, hecho imponible que ya lo saben, sujetos, eso lo que ya vimos, objeto, residentes, no residentes, a qué se consideran residentes en el país, qué era criterio de fuente o territorialidad. Ya saben que no es lo mismo criterio de fuente que teoría de la fuente. Esto era lo primero que hemos visto cuando los residentes tributaban por renta mundial. Y acá comenzábamos con la definición de ganancias, es decir, con el aspecto objetivo. Y habíamos separado el apartado 1 del apartado 2 del artículo 2 de la ley, que es donde está definido el concepto de ganancia, por un lado para las personas humanas, que aplicábamos teoría de la fuente, versus el apartado 2, donde están incluidas las sociedades del artículo 73 de la ley, que son las sociedades de capital, las demás sociedades, donde entraban las sociedades de hecho, y las empresas unipersonales que aplicábamos teoría del balance. Luego tienen ahí, hemos comenzado lo que hemos visto, esto es un repaso de todo lo que hemos visto. Teoría de la fuente para personas humanas, los requisitos que se tienen que dar, periodicidad, permanencia, habilitación, etc. Y luego, lo más complicado, que eran las excepciones a la teoría de la fuente. Ustedes tienen ahí todas las excepciones a la teoría de la fuente, están puestas todas, con la diferencia que hay algunas que ustedes saben que no la hemos visto. Hay 3 de estas 11 que no hemos visto. Luego, ¿qué teníamos? En el apartado 2 teníamos las sociedades, las de capital, habíamos dicho, las demás sociedades y las empresas unipersonales. Bueno, el problema novedoso, digamos, en impuestos para ustedes, en ganancias, pasaba por el tema de las empresas unipersonales. Ahí tienen algo que creo que también ya estaba en la guía, que es la única definición que van a encontrar, ya que ni la ley ni el reglamento define qué es una empresa unipersonal, un viejo dictamen del año 80, donde está el concepto de empresa unipersonal. La teoría del balance, ya sabemos que en la teoría del balance todas las ganancias se encuentran grabadas,
a diferencia de la teoría de la fuente, y solo quería, como síntesis final, esto que tienen acá. Cada vez que ustedes se encuentren con una persona humana o una sucesión indivisa donde ya saben que tienen que aplicar teoría de la fuente, lo primero que tienen que preguntarse es si esa ganancia cumple o no estas tres condiciones que son las condiciones de la teoría de la fuente. Ya sabemos que si las cumple, está grabada. Ahora, si no las cumple, lo que hay que preguntarse, es decir, uno tiene que comenzar a preguntarse, ¿cumple periodicidad? Si uno se responde sí, sigue. Si uno se responde no, por el momento no está grabada. ¿Cumple permanencia de la fuente? Si uno se responde sí, seguimos con la flechita de que eso es una probable ganancia grabada. Y si uno se responde no, en principio no está grabada. Y si uno se responde la tercera condición, que es cumple habilitación, sí, una vez que hemos respondido los tres sí de la teoría de la fuente, uno puede llegar a la conclusión de que efectivamente esa ganancia está grabada. Ahora, si nos hemos respondido que no, porque hay alguno de estos requisitos que no cumplen, ¿qué es lo que hay que preguntarse ahora? Si esa ganancia que estamos analizando está comprendida en alguna de las excepciones a la teoría de la fuente previstas en las 4 categorías de ganancia. Si no está comprendida en ninguna de esas excepciones, recién definitivamente ahí recién nos respondemos que esta es una ganancia no grabada. Es decir, no solo podemos quedarnos, ya lo saben, que una ganancia no es grabada porque no cumple los requisitos de la teoría de la fuente. Para agotar el análisis hay que ver si no está incluida dentro de alguna de las excepciones. Eso ya lo saben. Esto es simplemente lo que tienen ese esquema. Con respecto a las sociedades, ya sabemos que todas las ganancias se encuentran grabadas porque aplicamos teoría del balance. Pero, a diferencia, como acá todas las ganancias están grabadas, a diferencia de lo que pasa con el apartado 1 de las personas humanas, acá habíamos dicho que no pueden haber excepciones, porque todo está grabado. Sin embargo, lo que acá hay era una exclusión. Esa exclusión tiene que ver con que para estos sujetos y en estos casos que vamos a ver a continuación, habíamos visto que la ley de ganancias, la definición de ganancia la excluye del apartado 2 y la lleva al apartado 1 de la ley, es decir, a la teoría de la fuente. Pero para que eso suceda, porque esto es una especie de beneficio, las 3 condiciones que se tienen que dar es que esté en presencia de una sociedad que no sea de capital. Y el clásico ejemplo que ustedes tienen de una sociedad que no es de capital eran las sociedades de hecho. Una sociedad colectiva también puede ser una sociedad que no es sociedad de capital. Pero bueno, las sociedades colectivas son una especie en extinción, me parece. Por eso es que simplemente yo les hablo mucho de las sociedades de hecho. Es decir, entonces, no tiene que ser una sociedad de capital. La actividad que desarrolle esa sociedad tiene que ser o estar sí o sí encuadrada en el inciso F y G del 82. Nos centremos en el F, por lo menos pretendo que aprendan el F, y recuerdan que en el F que estaban las profesiones u oficios. Y la tercera condición
es que esa profesión u oficio de esa sociedad, que no es una sociedad de capital, no se complemente con una actividad comercial. Si esas tres condiciones se dan, estado 1, esto es teoría de la fuente. Ustedes en los prácticos ya deben haber visto un ejemplo de esto. Yo creo que en el práctico vieron el ejemplo de la veterinaria, ¿puede ser? No, Sí, vimos profe. de. Ah, No, sí, vimos sí de. vimos una veterinaria. ¿No vieron Ah, el de la veterinaria? Sí, sí vimos. Ah, bueno. Ustedes, esto, a ver, se los tengo que enseñar, aunque no es tan común. Depende de la profesión. En la veterinaria creo que es donde más se da. Porque es raro encontrar una veterinaria donde uno lleve un animal para que el veterinario que va a ejercer su profesión y me va a facturar honorario como profesional no tenga, siempre y cuando esté bajo la forma de una sociedad de hecho, es decir, que ejerza la profesión con otros colegas, formen una sociedad de hecho, cada uno tiene su consultorio, facturan honorario, pero aparte de facturar honorarios, cuando ustedes salen del consultorio se encuentran con otro sector donde a su vez se desarrolla una actividad comercial que es la venta de alimentos para perros, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ya se está complementando la actividad profesional con una comercial. Y eso es precisamente lo que no se quiere para que ustedes puedan ir a la teoría de la fuente, que desarrollen exclusivamente una actividad profesional, pero que no la complementen con una actividad comercial. Y el beneficio de no complementarla, ¿cuál es? Que la definición de ganancias se aplicará para la definición de ganancias teoría de la fuente y no teoría del balance. Y ustedes ya saben que la teoría de la fuente, en ese sentido, es mucho más beneficiosa que la teoría del balance, donde todo está grabado. Y la otra, el otro resultado de irme al apartado 1 en vez del apartado 2, es que esa ganancia que van a obtener esos profesionales, por más que la estén ejerciendo bajo la forma de una sociedad de hecho, no es tercera, sino cuarta. ¿Y por qué cuarta? Porque se presupone que ahí lo que mayor incidencia tiene es el ejercicio profesional y el ejercicio profesional es personal. ¿Se entendió eso? Acá termina, y esto es lo que quería como resumen final de lo que es objeto. Espérenme un segundo que ahora voy a dejar de compartir. Con lo cual, chicos, a ver, no es tan difícil que ustedes no resuelvan a esta altura del partido rápidamente cuando una ganancia está grabada y cuando una ganancia no está grabada. Muchas clases nos llevó a analizar esto. No es difícil. Obviamente que si no se han tomado todavía el trabajo de grabarse las excepciones a la teoría de la fuente, estamos mal. O de aprender qué significa obviamente la teoría de la fuente. La teoría del balance es muy sencilla. Sí hay que tener en cuenta la exclusión que acabamos de ver, porque en esa exclusión la definición de ganancias no se aplica teoría del balance. Bueno, me llama mucho la atención que ustedes no estén ya expertos en definir ganancia grabada versus ganancia no grabada. Y fíjense en que esto, y por qué yo demoro tanto o hago tanto hincapié en esto. Piensen ustedes en que mañana un cliente les pide que les confeccione la declaración jurada de ganancia. Obvio que no pueden correr el riesgo de que una ganancia que
está grabada, ustedes la den como una ganancia no grabada. Y a la inversa, que le digan a un cliente, esa ganancia no está grabada, cuando en realidad está grabada y debe tributar el impuesto. Es básico. Si ustedes se equivocan en esto, están fritos. Todo lo que viene está mal. ¿Se entiende por qué la importancia de determinar cuándo una ganancia está grabada y cuándo una ganancia no está grabada? Es el ABC, es el Padre Nuestro. No puedo equivocarme en eso. Si me equivoco en eso, todo lo que yo haga a continuación, y es lógico que va a estar mal. ¿Está claro eso? Sí, profe. Bueno. Ahora les voy a introducir el tercer gran concepto. Ya no vamos a hablar más, porque yo ya voy a dar por hecho que ganancia grabada versus ganancia no grabada está harto analizado, harto visto. Solo lo tienen que estudiar si no lo han hecho, y yo les pedí que por favor en impuestos traten de, justamente para que cuando lleguen a la práctica no les pase que estén perdidos, porque no es lo mismo entender en una clase que grabarse los conocimientos, son dos cosas distintas. Yo puedo escuchar a alguien hablar y preguntar, ¿entienden lo que hablo? Sí, entiendo. Ahora, ¿han grabado lo que esa persona dijo? Bueno, eso ya es otro paso que se llama estudio. Bueno, ganancia grabada versus ganancia no grabada. No hablamos nunca más de ese concepto, ya lo saben. Pero ahora les voy a introducir el tercer y último gran elemento. Cuando una ganancia esté grabada, ¿esto qué quiere decir? Que está dentro del objeto de la ley, por todo lo que ustedes ya saben, puede suceder que esa ganancia, por más que esté grabada, no termine pagando el impuesto, por un nuevo concepto que ahora les voy a introducir que se llama exenciones. Toda ley, casi toda ley tributaria, tiene lo que se conoce como la técnica de las exenciones. ¿Qué quiere decir una exención? La exención es una técnica que utiliza, una herramienta que utiliza el legislador para beneficiar o eximir, como su nombre lo indica la palabra, exenciones, eximir del tributo por X razones que se supone que tienen que ver con el interés público, etcétera, etcétera, el legislador decide darles un beneficio, el beneficio de eximirlos del pago del tributo. Pero lógicamente que esa exención, la primera característica que tiene es que tiene que provenir de la propia ley, porque si no, cada uno se crearía sus propias exenciones y se autoeximiría, lo cual, sin duda, como comprenderán, eso no es factible, sino cada uno hace su propio impuesto y lo amolda a gusto y paladar. Entonces, exenciones, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? La fuente de la exención siempre es la ley. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué querrá el legislador otorgarle este beneficio de eximir, en este caso estamos en ganancia, de eximirlos del pago del impuesto a las ganancias? Bueno,
Las razones, como le digo, pueden ser el bien común, o por el tipo de ganancias de que se trate, etcétera. Ya lo vamos a ir viendo. Las exenciones, solo quiero que sepan esto, porque es un concepto muy general. Pueden ser subjetivas u objetivas. ¿Qué quiere decir una exención subjetiva? Como su palabra lo indica, la ley está beneficiando a un sujeto. Y ya lo van a ver, ya lo vamos a ver, mejor dicho. Ustedes piensen en ganancia. ¿Habrá algún sujeto que se merezca o que el legislador diga, este grupo de sujetos, por las características que tienen, no deberían tributar este impuesto? Alguien alguna vez ya me lo dijo, o sea que se supone que piensen ustedes, si ustedes fueran legislador, ¿a quién se les puede ocurrir pensar, bueno, pero no es lógico que este tipo de sujetos tribute, pague este impuesto? Profe, yo creo que estarían más beneficiados los que tienen mayor poder, como por ejemplo podría ser un juez que esté eximido de pagar ese impuesto, ¿puede ser? No. Después vamos a llegar a los jueces, pero ¿a vos te parece lógico que un juez no pague? No. Mi No, bueno, hermano, que un sí. juez no pague impuesto a la ganancia. Ya vamos a llegar al tema de los jueces. Yo voy antes. Y me parece, profe, que puede ser un trabajador que cobre poco o un jubilado también que cobren poco. Puede ser, puede Una ser. El fundación, Estado. profe, El Estado, una fundación. una fundación, exactamente. Entonces ya vamos a ver que en ganancias las fundaciones sí están exentas. Y ese es un clásico ejemplo de una exención subjetiva. ¿Por qué? Porque está beneficiando al sujeto. Y cuando una exención es objetiva, a diferencia de subjetiva, cuando lo que está beneficiando es a un determinado tipo de ganancias. Por ejemplo, ya lo vamos a ver, el legislador decide que los intereses de depósitos a plazo fijo que cobre una persona humana estén exentos. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, tendrá sus razones, será para que promover el ahorro, ya lo vamos a ver. Solo quiero que graben esto, que es muy, muy genérico. Las exenciones pueden ser subjetivas o pueden ser objetivas. Ahora, volvamos a ganancias. En el impuesto a las ganancias, obviamente, como la fuente de toda exención es la ley, habrá que preguntarse entonces, ¿dónde, en qué parte de la ley de ganancias están las exenciones? Y en principio, por suerte, hay un solo artículo de la ley de ganancias donde están compendiadas todas las exenciones, que es el artículo 26, que eso es lo que vamos a ver hoy. Pero antes de que vayamos al análisis de las exenciones de ganancias, es decir, cuáles son todas aquellas ganancias que por el tipo de sujeto que las obtenga o por el tipo de ganancias de que se trate, no van a pagar el impuesto porque el legislador les otorgó un beneficio. Ese beneficio tributario se llama exención, eximirlos del pago del impuesto. ¿Qué Ahora, artículo era, profe? 26. Entonces, ahora les voy a hacer la pregunta del millón.
¿Una ganancia no grabada paga el impuesto? Y eso sí necesito que me lo contesten, por favor. Todos, aunque más no sea por el chat. No. ¿Una No. ganancia no grabada paga el impuesto? No, No, no paga. no paga. No la paga. ¿Y el resto piensa lo mismo? Les pregunto, yo no sé si... No pueden, aunque más no sea por el chat, darme la satisfacción de que me respondan un no, no paga. Ahora les hago otra pregunta. ¿Una ganancia exenta paga el impuesto en función de lo que les acabo de decir? Una paga exenta. No. No, No, no paga. tampoco. No, no paga el impuesto. Tampoco paga el impuesto. Bien, bien. Y ahora sí, quizás si alguien me responde correctamente, le regalo un punto del examen. Entonces quiere decir que una ganancia no grabada es lo mismo que una ganancia exenta. No. No, es totalmente No. distinto. ¿Y por Por qué no? ejemplo, Y yo Porque les el puedo profe- contestar y me pongo en abogado del diablo. ¿Por qué no es lo mismo si ninguna de las dos paga? Porque Porque, quizá profe, porque quizá una ganancia está grabada y una empresa la tiene que pagar y otra no porque esté exenta. Porque se tiene que dar las condiciones para que esté exenta y si no se da, ahí recién empieza a pagar. yo tengo el ejemplo, mi hermano no, trabaja perdón. en el poder. Espera, Leonardo, disculpame un segundo. Yo primero quiero que me respondan esto, porque después vamos a llegar a los jueces. No te preocupes. No, mi hermano no es Yo juez, les estoy ojalá. preguntando. Y si ustedes quieren 2 puntos del examen, me tienen que contestar perfecto. Una ganancia no grabada, ¿paga el impuesto? Ya me han dicho, no, correcto. Una ganancia exenta, ¿paga el impuesto? Ya me han respondido, no, correcto. Entonces, la pregunta del millón, que me la tienen que responder exactamente, y les prometo 2 puntos aquí me lo responde exacta, pero perfecta. Entonces quiere decir que una ganancia no grabada es igual a decir ganancia exenta. ¿Por No, qué? Porque ambas no pagan. no, porque la no grabada tal vez no cumple, digamos, con las 3 condiciones de la teoría de la fuente, pero la exemida tal vez sí las cumple, pero porque el legislador lo dispuso, no pagan ganancias. Un ejemplo son los abogados del Poder Judicial, bueno, ya hubo una ley que hace que paguen ganancias, pero los que han entrado hasta el 2014 o 2018 no pagan ganancias. Y ahí se cumplen las 3 condiciones de la teoría de la fuente. Bueno, perfecto. Te voy a dar 1, Leonardo. Gracias. Y prometo dártelo. Me lo reclamas. Sí. Además, ¿Puedo dar un ejemplo un poco más sencillo? Por ejemplo, si una fundación, si una empresa unipersonal vende un auto que se utilizaba para la empresa, va a tener que pagar el impuesto, digamos. Y si una fundación vende un auto, capaz que le eximen el impuesto a la ganancia porque está exenta. Claro. A ver, escuchen, chicos. profe, Una ganancia no grabada, y anótenlo, a pesar que se supone que esto ya lo saben, es no grabada porque no se encuentra incluida dentro del objeto de la ley.
La ley, cuando va a definir si esta ganancia va a estar grabada o no grabada, dice, a esta las excluyo del objeto. Ni entran dentro del cuerpo de la ley. A diferencia de una ganancia exenta, donde primero tiene que estar grabada para que recién el legislador la exima. ¿Se entendió ahora la diferencia? Yo no puedo eximir lo que no está grabado, porque lo que no está grabado ya está no grabado, me olvidé. Para que yo diga que algo está exento, es porque previamente el legislador lo grabó y está incluido en el objeto. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Ambas no pagan, pero conceptualmente no es lo mismo decir que una ganancia es no grabada a decir que una ganancia es igual a decir que una ganancia es exenta. La no grabada no entra en el objeto. Chao, la descartamos de por vida. No me interesa. En cambio, para que una ganancia esté exenta, primero tiene que estar grabada. Porque si no, ¿qué voy a eximir? No puedo eximir lo no grabado. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Esa es la diferencia. Una ganancia no grabada no entra en el objeto. Si usted Una nos dice, ganancia profe, que exenta, en cambio, primero está grabada. Ahora, después, ¿qué pasó? El legislador primero la grabó, pero luego, con el transcurrir del tiempo o en el mismo debate de la ley, alguien puede decir, bueno, pero es lógico que las fundaciones, por ejemplo, que no tienen fin de lucro, paguen el impuesto a las ganancias, y quizás todos dijeron, no, no es lógico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues eximámosla. Y para eso utilizamos la técnica de las exenciones. Las eximimos del pago del tributo. Eso es lo que vamos a ver ahora. Y por supuesto que toda exención tiene que sí o sí estar literalmente en la ley. Y tiene que ser tan literal que precisamente no lleve a ninguna confusión qué es lo que el legislador quiso eximir, porque estamos hablando de no pagar el impuesto. Ahora vuelvo a ganancias. Las exenciones en el impuesto a las ganancias están taxativamente detalladas en el artículo 26 de la ley. Y este es un artículo muy largo, muy complejo, pero así como es largo y complejo, es muy importante. ¿Por qué? Porque fíjense en ustedes lo importante que es saber si mi ganancia, que por definición del artículo 2 está grabada, luego no me encuentre que esa ganancia que estoy analizando el legislador la eximió del pago del impuesto. Y como ustedes se estarán dando cuenta, las exenciones obviamente hay que estudiarlas una por uno, porque si no, así como lo mismo que pasaba cuando definía entre ganancia grabada y no grabada, no puedo cometer el error de hacerle pagar el impuesto a las ganancias a alguien por una ganancia que la misma ley
taxativamente las eximió del pago. Porque obviamente que si ustedes eso le hacen a un cliente, y que corren el serio peligro que el cliente los persiga con una escopeta por todo Tucumán para matarlos. Porque ¿cómo le van a hacer pagar impuesto a las ganancias a alguien cuando esa ganancia de ese sujeto está taxativamente exenta por ley? Entonces, lo que vamos a analizar ahora, y como se darán cuenta, así como pasaba con las excepciones a la teoría de la fuente, lamentablemente las exenciones también las van a tener que estudiar una por una. Porque ustedes no pueden inventarme en el parcial una exención. No son legisladores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Profe, ¿bajo qué sí. criterio hacen la exención? ¿O la hacen porque, A no ver, sé, no hay un criterio. Ya vamos a ver a medida que vayamos analizando las exenciones, uno quizás puede imaginarse, bueno, o puede o no estar de acuerdo con la exención. ¿Se entiende? Pero bueno, el legislador habrá tenido sus razones para que, o los legisladores por mayoría hayan votado, levantado la mano cuando han votado la ley y han dicho sí, estamos de acuerdo, tal cosa va a estar exento. ¿Se entiende esto? Pero bueno, Perfecto. el criterio es muy amplio. Se supone que para dar este beneficio o tamaño beneficio de decirle a alguien estás exento del pago del impuesto a pesar de que tu ganancia esté grabada, alguna razón de peso habrá. No hay una definición que yo les pueda decir porque no existe. Cuando vayamos analizando cada una de las exenciones, y ustedes pónganse a pensar, ¿y en qué es lógica esta exención? ¿No es lógica? Y bueno, les reitero, ustedes podrán o no estar de acuerdo, pero eso es lo que está votado y eso es lo que está en la ley. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Entonces, como el 26 es muy largo, yo solo elegí las exenciones, no todas, las más importantes que pretendo o con las que tienen, con las que mayormente ustedes se van a encontrar en la práctica y que no pueden no saber que eso está exento de ganancia. Bueno, comencemos con el análisis de alguna de las exenciones vigentes que están en el artículo 26 de la ley. Comenzamos. Punto 1 y vamos a comenzar con el 26, inciso B. Juan Manuel me dice, profe, esas exenciones están muy aplicadas a los fiscos que recaudan. No. El fisco lo único que hace es aplicar la ley. El fisco no es el que te dice esto está exento o no está exento. ¿Estamos de acuerdo, Juan Manuel? No, lo que yo quiero decir sí. es que ese fisco no debe pagar el impuesto a la ganancia, debe estar exento. Obvio, sí, Eso es el lo que fisco yo está digo. exento. Sí. Pero es lógico que el fisco esté exento, porque además se supone que el fisco lo que cobra es impuesto y no se va a pagar impuestos sobre sus propios impuestos que Claro. recauda. ¿Se entiende? Que en realidad esa exención de los fiscos está en el 26A, que yo ni se las puse porque en realidad, pero está bien que me lo diga, va de suyo que todo lo que recaude el Estado va a estar exento.
Porque gracioso sería que el Estado, que necesita recaudar fondos para cubrir sus propios gastos, se autoimponga un impuesto. Es lógico, ¿no es cierto? Bien. Comencemos. Pero de todas maneras, la voy a cambiar a esta guía y les voy a colocar, le voy a decir a Gabriela que me lo cambie, que me ponga el inciso A donde están los fiscos nacionales, provinciales, municipales, etc. Profe, Es empezamos con el apartado B entonces. No. Eso está en el inciso A del artículo 26. Ya después les cambio la guía para que simplemente lo tengan. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Porque eso es lógico, pero de todas maneras también tu aclaración, Juan Manuel. Es lógico. Es lógico que los fiscos están exentos. Y ahí tienen una exención lógica. ¿Estamos de acuerdo que eso es muy lógico? Bueno. Vayamos al inciso B del 26. Ya veo que esto me va a llevar mucho tiempo. Y acá, como todo lo que pasa en el mundo de impuestos, me voy a encontrar con un problema. Porque en el inciso B me dice que van a estar exentos del impuesto a las ganancias las entidades, escuchen esto, o ganancias que estén exentas por otra ley nacional, aunque no esté dicho en el artículo 26. Y acá comienzan los problemas. ¿Qué quiere decir entonces? Que lo que yo les dije hace un rato no es tan así. No es cierto que todas las exenciones están en el 26, porque lamentablemente el 26 en el inciso B me dice, ojo, que si hay otra ley que tiene la misma jerarquía o el mismo rango que la ley del impuesto a las ganancias y esa ley las exime del impuesto, eso también está exento. Y esto sí me genera un problema. ¿Por qué? Y porque quiere decir que el 26 no es el único artículo en el universo de la legislación argentina donde yo voy a encontrar una exención de la ley del impuesto a las ganancias. Y lamentablemente esto es así. Ya este inciso viene a complicarme la vida. Y les voy a dar un solo ejemplo. ¿Qué ejemplo puede haber acá que algo que exima del impuesto a las ganancias, otra ley que no esté en el listado que vamos a analizar nosotros del 26? La ley de zonas francas, por ejemplo. ¿Profe? La ley de zonas francas, ¿alguna vez habrán escuchado que existen, por ejemplo, en el sur, en Tierra del Fuego, es un territorio de zona franca y que no pagan impuestos? Y por eso todo lo que se produce en Tierra del Fuego está libre de impuestos. Bueno, es por otra ley. Pero yo solo quiero que ustedes acá anoten y graben una sola otra ley que exime del impuesto a las ganancias a un determinado tipo de ingresos que no está en el 26, en los incisos que... El 26 es largo. Tienes desde el inciso A hasta el inciso Z. Solo quiero que anoten lo siguiente. Salario familiar. Ley 24.714. 24.114. 714. De todas maneras, también se los voy a poner en la guía. Ya les voy a rehacer la guía de exenciones y después se van a dar cuenta también por qué se las tengo que rehacer. ¿Qué les estoy queriendo decir con esto? Ustedes saben
lo que es el salario familiar si han visto derecho laboral. ¿Quién cobra salario familiar? Los que tienen hijos menores. Sí, pero que tengan hijos y además, ¿qué cosa? Trabajen En relación a trabajen dependencia. en relación de Dependencia. dependencia, obviamente. Ustedes en derecho laboral han visto que por esta ley, que es la ley de asignaciones familiares, los trabajadores en relación de dependencia tienen un beneficio que cobren por hijo, por escolaridad primaria, por nacimiento de un hijo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo han visto en derecho laboral? Yo no vi derecho laboral, así que no tengo Sí, idea profe, de sí lo vimos. Bueno, pero en la práctica vos habrás escuchado a alguien. Ay, perdón. Cancelar. Perdón. Son estas llamadas que a mí me aparecen en pantalla y que me sacan. Pero, profe, Eh, ¿son las contribuciones patronales? ¿No tiene nada que ver con no, la no. asignación universal? No. Las contribuciones patronales, lo que paga el empleador por tener un empleado, contribuye. El salario familiar, conocido habitualmente como salario familiar o asignaciones familiares, es el derecho que tienen los trabajadores por ley, y es esta ley, la 24714, a que cobren por hijo, por escolaridad primaria, por nacimiento de un hijo. Son beneficios sociales. Eso lo paga directamente el Estado, ¿no es cierto? Exactamente, eso lo paga directamente el Estado. Antes creo que la empresa lo pagaba a través de la empresa, pero ahora ya no. ¿Puede ser? Exactamente, puede ser. En realidad Sí, eso yo- es derecho laboral, porque en realidad es lo mismo que lo pague el empleador y luego se lo descuente cuando lo que tenga que ingresar al Estado, o que directamente lo haga la ANSES. Porque sí, eso yo- va cambiando en el tiempo. Entonces, piensen ustedes, ese ingreso para el trabajador en relación de dependencia es un ingreso grabado o no grabado. ¿No grabado? ¿Qué no es eximido? No. Primero les hago la primera pregunta. ¿Ese ingreso familiar está grabado o no grabado en cabeza del trabajador? Me parece que está grabado dentro de la cuarta categoría, porque depende del grabado. trabajo de la persona. Pero ¿Puede no es ser? periódico. No, O sea, yo no cumple lo entendí como si fuera un aumento de sueldo. No es sueldo. Ah, es un único pago. Se paga en situaciones Estaría- específicas, entonces no es periódico, digamos. No cumple con la teoría de la fuente, entonces. Pero te No, lo pagan es todos los periódico. meses. Profe, yo creo que es no grabado porque es un beneficio social, Ah, obviamente. no entiendo. Profe, espere, yo Sería no entiendo grabado mucho. por, ¿Hablar, Rocío? No, éramos. sería no grabado por la ley esta que dice de la No. asignación ¿Ves familiar. ven que me he tomado el trabajo de que primero hay que preguntarse el primer paso? Miren todas las clases que hemos tenido. Lo primero que hay que preguntarse de una ganancia es: ¿está grabada o no grabada? Si está grabada o no, profe. Si está grabada, cumple los requisitos de la teoría de la fuente. Sí, señor. Es periódico, es permanente, hay una fuente habilitada que es el trabajo en relación de dependencia, etcétera, etcétera. Está grabada.
Y ahora viene la pregunta número 2. Como está grabada, ahora sí me puedo recién preguntar, ¿y no estará exenta? Que esa es la pregunta que ahora se tienen que comenzar a hacer con toda ganancia grabada. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. Y justamente acá les traigo el primer ejemplo de una ganancia exenta. Salario familiar. Y ahora les pregunto, ¿ustedes coinciden con el legislador? Ya que alguien me preguntaba, ¿qué criterio toma el legislador para eximir una ganancia? ¿Ustedes están de acuerdo con el legislador que levantó la mano y votó esta ley de que esas asignaciones familiares no paguen el impuesto a las ganancias porque se supone que tienen otro fin? Es un dinero que yo le doy al trabajador para que mande a sus hijos a la escuela, es un dinero que le doy al trabajador para que un dinero extra por nacimiento de un hijo, es un dinero extra que le doy al trabajador que a veces se los dan todos los años antes cuando comienza el ciclo escolar, que es una asignación para útiles escolares, etcétera, etcétera. ¿Están de acuerdo con el legislador de que eso debería estar exento? Y a mí me parece desde la lógica, si te lo está dando el Estado, ¿para qué te va a sacar una parte como ganancia? Claro, totalmente. Y sí, totalmente. Es lógico, chicos. Se supone que si esto es una ayuda social que yo como Estado le estoy dando al trabajador, y sería muy ilógico pretender que encima sobre ese ingreso pague impuesto a la ganancia. ¿Se entiende ahí el concepto de exención? Sí. Entonces, ahí sí el legislador, evidentemente, utilizó el concepto de bien, de la lógica y del bien común. ¿Qué sentido tiene que yo le diga a los trabajadores, bueno, le voy a pagar, no sé cuándo, no tengo idea porque yo no me dedico a lo laboral? Es como decirles, le voy a dar una asignación de 3.000 pesos por hijo que va a la escuela primaria, pero este acá que después pretenda que esos 3.000 pesos a su vez pague el impuesto a las ganancias. Con lo cual, entonces no le estoy dando 3.000 pesos. Le estoy dando 3.000 pesos menos el impuesto a las ganancias que tendrá que pagar sobre esos 3.000 pesos. Y no tiene sentido, es ilógico, es un beneficio social. Bueno, Profe, sí, ¿la edad de los hijos tiene que ver algo, o sea, hasta qué edad está eximido o algo o no? por supuesto, sí tiene. Eso es derecho laboral. Derecho laboral, y no nos vamos a meter en derecho laboral. Primero porque yo no lo sé. Sí, creo que nos enseñaron hasta que tenga 18 años el hijo. Y depende No sé, cuánto no sé si le ganaba pagan hasta los 18, ¿no? Yo creo que le pagan solo por antes. en solidaridad primaria, me parece. Pero Sí. bueno, yo no soy experto. No tomen mi palabra. Yo lo único que quiero que sepan, chicos, es que si ustedes mañana entran a trabajar en relación de dependencia, o alguien en relación de dependencia, o ustedes en el parcial, o ustedes en un práctico, ven, tienen el caso de un trabajador en relación de dependencia que cobra sueldo, el sueldo está grabado, aparte del sueldo que cobra, asignaciones familiares, salario familiar, ese salario familiar está exento por aplicación del artículo 26, inciso B de la ley, que me dice, si bien es cierto ahí, no me habla del salario familiar, pero ¿qué me dice el inciso B? Puede haber una exención, eso es lo que me está diciendo el B, ojo que puede haber una exención que no esté ni en el A, ni en el B, ni en el C, ni en el D, ni en el Z, pero que esté exento por otra ley.
Ahora, ustedes se pueden preguntar y me pueden preguntar, pero ¿cómo nos complican la vida en impuestos? ¿Por qué no han hecho un artículo donde estén todas las exenciones habidas y por haber? La respuesta es sistema tributario argentino. Porque miren qué fácil que hubiese sido que alguien se tome el trabajo de decir, bueno, mire, ¿por qué no agarra toda la biblioteca del Congreso Nacional y dígame que esté exento? Y todo eso lo compendia en un solo artículo. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende por qué es, y les reitero siempre, complicado impuesto? Porque ustedes no se pueden quedar con el 26B. Es como que tienen que ir a la biblioteca del Congreso Nacional y analizar todas las leyes habidas y por haber que hay en la República Argentina, por las dudas encuentren una exención. Bueno, sigo. Yo lo único que pretendo que sepan es que dentro del inciso B anoten salario familiar exento por otra ley. ¿Qué ley? La 24.714. Profe, y en este inciso también entraría la universidad pública y la ley de En expropiación. este inciso también entra la universidad pública, muy bien. En este inciso entra la ley de zona franca. En este inciso entra, por ejemplo, si el legislador por otra ley quisiera exceptuar a la minería, por ley de minería. ¿Se entiende? No hay tantas. Pero, ¿qué es lo que les quiero significar con este inciso B? Que no es cierto que todas las exenciones están en el 26. No es cierto. Porque hay un inciso del 26 que me dice, ojo, también va a estar exento si hay otra ley que lo exima del impuesto a las ganancias. Y ahí me mató. O mejor dicho, ahí nos complicó el panorama. Porque tengo que estar atento a que no haya otra ley que exima del impuesto a las ganancias y que no esté en el listado del 26. No hay tantas, y está bien el ejemplo de la universidad. La ley de creación de las universidades públicas las exime del pago del impuesto a las ganancias. Y eso no está en el 26. Está en otra ley. Pero les reitero, solo quiero que graben salario familiar. Eso no pueden no saber. Entonces mañana, pues ya lo van a ver en los prácticos, cuando alguien estén analizando los ingresos de un empleado en relación de dependencia, que les reitero, cobra sueldo bruto tanto, salario familiar tanto, el salario familiar está exento. Bien, vayamos al punto 2. En el punto 2 está algo que alguien en su momento me lo dijo, pero antes de que sigan, yo les quiero desde ya adelantar algo. Ustedes van a tener una tarea y son 3 hojitas y un pedacito más. Las tienen que estudiar a las exenciones. Chicos, les guste o no les guste, hay que estudiarlas porque, les reitero, si no alguien corren el riesgo, no solamente que ustedes les va a llamar en el examen, sino que algún día ustedes le digan a alguien que eso está exento en ganancia, o a la inversa, que le digan que algo está grabado en ganancia, cuando en realidad es cierto que está grabado, pero no se han hecho la siguiente pregunta y es, ¿estará exento?
Por eso les digo que el análisis es siempre por etapa, no avancen etapa. Primero se pregunta, ¿grabado, no grabado? Si está grabado, sigo. Si me respondo no grabado, listo, cerramos, cierran la carpeta y se terminó el problema. Ahora, cuando se han respondido que algo está grabado, recién pasan al paso 2. ¿Y el paso 2 cuál es? Preguntarse ahora, ¿esto estará exento o no estará exento? ¿De acuerdo? Bueno, vayamos al punto 2. Intereses por colocaciones en entidades financieras, inciso H. Esto es ni más ni menos que los famosos intereses de depósitos a plazo fijo. Si ustedes no han tenido la suerte alguna vez de ahorrar un dinero e ir ponerlo en un banco para tener un interés a través de un depósito a plazo fijo, pues saben muy bien de lo que estamos hablando. Y lamentablemente, este tema es un tema complejo que tiene mares y ríos de tintas. Y alguien una vez me habló de esto en una de las primeras clases. Y primero les digo que a partir de una última reforma de la ley de ganancia, porque ese es el otro problema, ya saben ustedes, las normas se viven cambiando, se viven reformando. La penúltima, ni siquiera es la última, reforma del año 19 de la ley de ganancias volvió a eximir los intereses de depósitos a plazo fijo siempre que ese depósito a plazo fijo lo haga una persona humana. De tal manera que a partir del año 2020, estamos hablando del año pasado, y hasta el día de hoy, 2021, los intereses de depósitos a plazo fijo efectuados por una persona humana están exentos. Ahora escuchen esto. Si yo les estoy diciendo que esta norma tiene vigencia desde el 23 del 12 del 19 para el periodo fiscal 2020 en adelante, ¿quiere decir que en algún momento estuvieron grabados? Sí. En el año 18 y 19 estuvieron grabados. Profe, ¿eso quiere decir que estuvieron cobrando impuesto a la ganancia en plazo fijo? ¿O estoy entendiendo mal? Sí, señor. En el año 18 y 19, donde esta exención había sido eliminada de la ley, el interés de un depósito a plazo fijo estaba grabado. Dieron marcha atrás a partir del año 2020. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera de ustedes va mañana al banco, hace un depósito a plazo fijo, cobra un interés. Ese interés hoy, 2021, está exento por aplicación del 26, inciso H. Pero escuchen cuáles son las 3 condiciones que se tienen que dar para que esta exención prospere. Primero, que sea persona humana. Segundo, que el tipo de depósito a plazo fijo sea sin
cláusula de ajuste. Profe, ¿qué significa eso? Porque hay depósitos a plazo fijos que tienen cláusulas de ajuste donde el interés te lo van ajustando, depende de cómo vaya la inflación. ¿Se entendió? Sí, 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 profe. ahí sí. Bien. Segunda condición, que el depósito a plazo fijo sea sin cláusula de ajuste. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo hago un depósito a plazo fijo con cláusula de ajuste, ¿está grabado? Sí, está grabado, no está exento. Y tercera y última condición, que el depósito a plazo fijo tiene que ser en pesos argentinos. No puede ser en moneda extranjera. De tal manera que si ustedes van mañana y hacen una colocación de un depósito a plazo fijo en dólares, el interés en dólares que cobren de ese plazo fijo no está exento, está grabado. Esas son las tres condiciones, hoy por hoy, desde el 2020, enero del 2020 en adelante, que es lo que ustedes van a liquidar, porque no van a haber pasado, que se tienen que dar para que ustedes digan ese interés de depósito a plazo fijo, que es una ganancia grabada de segunda, está exento. Y está exento por el 26, inciso H. Siempre y cuando se hayan dado los tres requisitos. Persona humana, depósitos sin cláusula de ajuste y en pesos. De tal manera, también está dicho ahí en la guía, que si el depósito a plazo fijo lo hace un sujeto empresa, no entra dentro de la exención. ¿Está entendida la exención? Sí, profe. Bien. Profe. Y ahora les pregunto, y eso ya se los dejo como debate para cada uno de ustedes. Y esto les pregunto para que ustedes se lo repregunten mientras yo se los voy diciendo. ¿Quiere decir que un señor que le sobra el dinero va al banco, persona humana, hace un depósito a plazo fijo, cobra una renta, sin cláusula de ajuste y en pesos argentinos? Y supongamos que este señor vaya y deposite 10 millones de pesos. ¿Ok? Le sobra, tiene un excedente de 10 millones de pesos. Y dice, bueno, yo voy a ir al banco porque voy a hacer un depósito a plazo fijo a 30 días, porque el interés que me va a dar el banco me conviene en vez de tenerlo en el colchón de mi casa o en la caja de seguridad. Porque quizás puedo, por esos 10 millones de pesos, obtener una ganancia de, por decirles, 150.000 pesos de intereses en un mes. ¿Ok? Bien. Esos 150.000 pesos están exentos. Y ahora les pregunto, y por algo que me decían, ¿qué criterio utiliza el legislador para eximir a algo o no? ¿Y les parece lógico decir que ese señor que tiene un excedente y que cobra una renta financiera no pague el impuesto a las ganancias y lo exima al interés? Y por otro lado, el impuesto a las ganancias grave las jubilaciones de los pobres jubilados en Argentina. Sí, pero también hay ahorradores que no tienen 10 millones de pesos y es una familia que tal vez va ahorrando para comprar algo. Tal vez tendría que ser por monto, no sé. O sea, lo que está mal
O sea, lo de los jubilados, el caso de los jubilados es porque Cristina vetó la ley del 86% en el 2009. O sea, No, está bien. Yo entiendo La- lo que va. claro, Pero lo que voy es a lo conceptual. Yo les digo, les pregunto. La renta que cobra un jubilado en la República Argentina, se lo voy a decir en términos más simple y sencillo. La jubilación que cobra un jubilado en la República Argentina, ¿está grabada o no grabada? no está grabada, tenía entendido. ¿Puede Está ser? grabada. Sí, Está está grabada. grabado. Está grabada. Depende de... Está grabada. Un jubilado Está paga. grabada porque cumple los 3 requisitos de la teoría de la fuente. Pero puede ser. Pero no hay una exención o algo así por el estilo. Se me es raro, digamos, que un Chicos, jubilado tenga que pagar. Leonardo, ¿qué les dije de los pasos? Les estoy preguntando. La jubilación que cobra un pobre jubilado en la República Argentina, ¿está grabada o no grabada? Eso quiero que Sí. me respondan. Sí, porque Está grabada. Está grabada, de la 4ª categoría. Está ¿Hola? ¿Hola? Sí, Se me trabó cortó. a mí. ¿Se sí, cortó? se trabó. ¿Pero está el profesor o ya se salió? Justo que Sí, me yo tira la- estaba seguro que no estaba grabada. Sí, se mira raro. ¿Cómo le Está pueden grabada cobrar? para mí. Cumple los requisitos de la fuente. Pero creo que en la Sí, cuarta categoría la enuncia ahí taxativa, creo que dice jubilaciones o no. ¿Puede ser? no me acuerdo. A ver, Sí, ahora la me estoy 4ª inciso C está. Y la C. Ah, sí. No, espera. Si tu haber mensual, estoy buscando en internet, es inferior a los montos indicados en el siguiente cuadro, no deberías estar alcanzando el impuesto a la ganancia. Ah, no, depende del monto. Es que creo que la cuarta categoría siempre depende del monto. Si estás trabajando también en relación, por ejemplo, yo he trabajado mucho tiempo en relación de dependencia y jamás me tocó pagar ganancias. Y otras personas que ganan más sí pagan ganancias. Claro, es que ahí se le disminuye el mínimo no imponible y todo eso. Sí, pero creo que llegó un momento en que alguien que tenía 40.000 pesos pagaba ganancia. O sea, ahora han sacado una nueva reforma y han subido el piso, creo. Sí, así han subido. Creo que esa era la reforma de ahora, pero no sé de cuándo empieza a correr. No sé si habrá empezado ya. Y debe ser igual con los jubilados. También debe haber un monto. Sí, los jubilados, los únicos jubilados que deben pagar ganancias deben ser jueces o políticos. Si no, Sí, pero creo que los jueces están eximidos. Si no pagan ganancias. Y eso que tienen jubilaciones Pero muy altas, más de 200.000 pesos. creo que están eximidos desde 2017, ya si ocupan cargo ya tienen que pagar. sí, desde el 2017 todos los del Poder Judicial ahora pagan ganancias. Es más, creo que, no, lo peor es que están Sí, Rocío, disculpa. Vos ya parece que ya te has leído toda la ley, ¿no? Lo que había que leer. ¿Puede ser o no? No, ¿Vos sos la que no es responde todo, no? La que con artículo. Pues yo no he leído nada todavía. Quería saber si era mucho, poco.
No, es que el profesor saca muchas cosas. O sea, yo por ahí lo entiendo un poco mejor porque trabajo al respecto, pero no, no es mucho. O sea, si el profesor va sacando, ya sacó, ya vamos en el H, y son dos exenciones las que vamos viendo, no, no creo que es mucho. A ver, entonces no es que hay que agarrar el artículo y leerlo entero, digamos. Tenemos que ver unas partes nada más. Claro, con lo que dice el profe basta, creo yo. Che, ¿y hay algún recursante acá? ¿Alguien ya recursó para saber cómo es el examen o esas cosas? Yo tengo una pregunta. ¿Dónde han visto derecho laboral? Porque yo no lo vi hasta ahora. O sea, tenés derecho 1, después derecho societario. ¿Vos estás en administración? Ah, sí, pero yo pensaba que ¿ustedes están en qué? ¿Para contadores? Va, yo me he cambiado. Yo me he cambiado de contador para administración y ya la había visto a derecho laboral. La verdad no me acuerdo si está Ah, en el plan de administración. no, no está en administración. Por eso es Taller de trabajo es derecho laboral, Leo. administración ¿cómo es? Administración de operaciones. ¿Cuál es? ¿Me puedo repetir? Está en el segundo cuatrimestre de tercero, taller de trabajo se llama, y no sé qué más. Ah, listo. Taller de trabajo social, taller de derecho del trabajo y seguridad social. Ah, listo, ya está, ya la vi. Gracias. Nada. Sí, ya estamos cerca de la hora, además, faltan 5 minutos. Mm, Tal vez no viene. Tal vez dijo que porque era evento. Bueno, no sé. Yo no tengo el mail de él, tengo el mail de Gaby, pero ella nunca me contestó, así que no creo que conteste ahora menos a las 9:30 de la noche. Yo opino que salgamos si son los últimos 5 minutos. Sí, me parece que ya está, ¿no? Sí, yo también. Bueno, chao chicos. Nos vemos.
Chicos, ¿me están Hola, escuchando ahí? profe. Porque Sí. Sí, profe. Mi internet, ya voy a llegar a la conclusión que es un desastre. Voy a tener que ver qué hago porque entré con el teléfono. Ya voy a ver cómo lo soluciono. De todas maneras, menos mal que por lo menos un segundo, y si ustedes tienen algún grupo o algo de WhatsApp entre ustedes que no sé si lo tienen, normalmente suelen armarse grupos de las materias. ¿Qué les pido? Porque obviamente que ya es tarde. Yo voy a subir este fin de semana, ya se van a dar cuenta, porque hay una modificación reciente de este año de la ley de ganancias. Les voy a subir las 3 hojitas de exenciones. Voy a terminar de ver exenciones rápidamente el martes. Les pido por favor, yo a más tardar el lunes les voy a subir la guía completa de exenciones. Los voy a terminar de guiar para que ustedes les deje la tarea de que estudien sí o sí exenciones. O voy a tratar de que, si me puedo reunir con Gabriela, que lo suba, de subírselas mañana mismo o hasta el sábado a más tardar, para que se tomen el trabajo, por favor, de ir leyendo exenciones y podamos avanzar. Porque recién una vez que nosotros vimos ganancia, el paso 1, ganancia grabada, no grabada, paso 2, exenciones, recién ahora, después que veamos exenciones, vamos a entrar de lleno en cómo se liquida el tributo. Pero obviamente que ustedes, o mejor dicho, no podemos saltear esos 2 primeros pasos previos. Porque el paso 1 era el fundamental primero. Si algo está no grabado, impuesto igual a 0. No hay problema. Si algo está grabado, habrá que liquidarlo al impuesto. Pero el segundo paso es preguntarse si esa ganancia grabada no está exenta. Para recién ahí, a partir de ese momento, comenzamos a liquidar sobre lo que ya hemos depurado de los 2 primeros pasos. No puedo llegar nunca a la liquidación, obviamente, si yo no sé qué es lo que está grabado. Y aun cuando algo está grabado, como vimos hoy, corro el riesgo de que eso esté exento y no deba pagar el impuesto. Recién cuando pases el tema de las exenciones, esto se va a volver mucho más práctico. ¿En qué sentido? Que ya a partir, después que veamos exenciones, vamos a entrar de lleno en cómo se liquida el impuesto a las ganancias. Porque ya tienen los datos básicos fundamentales, grabado, no grabado y exento. ¿Se entendió? Terminamos acá. Les voy a pasar la guía, subir la guía reformulada de exenciones. Inclusive les voy a tratar de sacar cosas porque si no, creo que no vamos a llegar, porque les reitero, y lo deben haber escuchado en la televisión, hace muy pocos días, la ley de ganancias tuvo una modificación, lo deben haber escuchado en la televisión inclusive, que tanta publicidad hizo el gobierno con la modificación del pago del impuesto a las ganancias para los trabajadores. Y eso está dentro de las exenciones. ¿Se entendió? Así que bueno, chicos, Sí, profe. lamento esto que me pasa con internet. Debe ver si puedo solucionarlo.
Vamos a seguir el martes. Vamos a seguir el martes con las exenciones, con la guía reformulada, para que inmediatamente, cuando terminemos exenciones, les dé un concepto adicional y ya vamos a comenzar de lleno con la liquidación del impuesto. Y ya se van a dar cuenta que ahí, por suerte, esto se torna un poco más concreto. Vamos a comenzar, ustedes tienen que liquidar el impuesto a las ganancias, tienen que cuantificarlo al impuesto. Obviamente dependiendo del tipo de ganancia de que se trate y lógicamente dependiendo del tipo de sujeto que ustedes están liquidando. Si es persona humana, si es sociedad. Bueno, terminamos acá, chicos. Lamentablemente se me accidentó la clase al final, pero bueno, seguimos el martes. Si quieren hacerme una pregunta, me quedo. Los despido oficialmente. Ah, me olvidé de algo. De todas maneras, ya voy a hacer que... chicos, Gabriela me había pedido que el miércoles 12 de mayo, 10:30 horas, si ustedes van a un link en la plataforma virtual de la facultad y de la cátedra, van a encontrar el link a las 16:30, perdón, 10:30 les dije, del miércoles 12 de mayo. Ella les dará una clase de consulta para que vean los prácticos adicionales de objeto. ¿Me están escuchando, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ah, bueno. Por favor, si tienen un chat y pueden entre ustedes, miércoles 12 de mayo, 16:30, en un link que Gabriela va a subir al campus, pueden ver con ella los prácticos adicionales. Les reitero, conmigo vamos a seguir con extensiones el martes y vamos a tratar de que en cuanto termine las exenciones, nos va a faltar un solo concepto, pero ya vamos a comenzar de lleno con algo más práctico y que es cómo de una buena y una bendita vez se liquida el impuesto a las ganancias, porque eso es lo que ustedes van a hacer. Eso va a ser el primer parcial. Determinar el impuesto a las ganancias de un sujeto con números. Todo esto que parece tan abstracto, tan teórico, no lo es. Obviamente que necesito la teoría para poder saber quién paga, cómo paga, qué ganancias paga, qué ganancias están exentas, etcétera, etcétera. Todo lo que venimos viendo hasta el momento. Esta teoría es básica. O sea, todo lo que es grabado, no grabado y exento es básico. Si no tengo claro eso, no puedo avanzar. Porque no voy a hacerle pagar el impuesto a las ganancias a una ganancia que está no grabada. No voy a hacerle pagar el impuesto a las ganancias a una ganancia que aún estando grabada, luego resulta que la ley la exime. ¿Se entendió? Bueno, los dejo, chicos. Buen fin de semana. Si me quieren hacer una pregunta, me quedo. Y nos vemos el martes. Y voy a tratar de ver cómo solucionar este tema de internet. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Chao, chicos. Chau, chau. Profe, Sí. una consulta ahí con respecto a las exenciones. Vamos a ver que del inciso, vamos a tener que saber del inciso A al Z o No. van a ser menos. No. Van a ser las que yo he separado en la guía. Por eso no voy a necesitar que vayan a la ley. Solo las que estén en la guía. Si no, ¿saben qué? Necesitamos... No, por eso. Sí, por eso. Perfecto, gracias. Porque además el artículo 26 es largo, es complejo. No, solo las puntuales más importantes que están en la guía. Perfecto, gracias. Van a ser 3 hojitas y un poquito más. Nada más.
Cuenta 5 Zoom. Algo hice mal. Bueno, chicos, buenas noches. ¿Me puedo desconectar? Sí, profe, hasta luego. Bueno, hasta el martes. Gracias.